Ítem SCP-701. Clasificación de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todo el material relacionado con SCP-701 debe mantenerse en un archivo bajo 3 bloqueos en el sitio de almacenamiento. Estos artículos consisten en 2 copias existentes del cuarto de 1640, 27 copias de edición de bolsillo comercial de 1965, 10 copias de una impresión de tapadura de 1971, 21 disquetes floppy consistentes en datos incautados enredadas, una cinta de videocasete VHS designada SCP-701-1900-A y un cuchillo de acero de origen desconocido designado SCP-701-1900-B. En ningún momento estos objetos deben ser extraídos de la habitación. El acceso a esta área está fuertemente vigilada. A ningún personal de ningún tipo se le concederá el acceso al archivo sin el consentimiento expreso y en persona de los Dres y Juan. Descripción: SCP-701, la tragedia del rey ahorcado, es una tragedia de venganza de la era de los carolinos en 5 actos. Las representaciones de la obra se asocian con comportamiento psicópata y suicida, tanto entre observadores como en participantes, así como la manifestación de una figura misteriosa, clasificada como SCP-701-1. Las estimaciones históricas ubican el número de vidas tomadas por la obra entre y dentro de un periodo de hace 300 años. Las representaciones de la tragedia del rey ahorcado no siempre terminan con un brote. De las representaciones registradas, solo 36,78% han concluido con eventos SCP-701. De acuerdo a registros históricos e investigaciones, estos brotes generalmente siguen el mismo patrón, 1 a 2 semanas previas al evento. Durante el periodo del ensayo general, los miembros del reparto comenzarán a desviarse de manera espontánea del texto publicado de la obra. En lugar de ser improvisación o garfios asociados a salirse del guión, dichas desviaciones son tanto ordenadas como consistentes, como si los actores estuvieran trabajando en una nueva versión del guión. El reparto y equipo de producción parecerán no darse cuenta de estos cambios, y si estos se llevan su atención, indicarán que la obra ha corrido así desde el principio. 2 a 3 horas previas al evento. El brote ocurre generalmente durante la noche de apertura o bien en la producción con mayor asistencia planificada, generalmente cayendo dentro de la primera semana después del comienzo de la obra. 1 a 2 horas antes del evento. SCP-701-1 comenzará a aparecer sobre el escenario en la última escena del acto 1, generalmente en el fondo o al lado de la acción principal. Puede parecer entrar o salir del escenario, pero no parece entrar jamás a la zona entre bastidores o a un área del exterior. Simplemente desaparece cuando no está en el escenario. Los actores y el equipo de producción no parecen darse cuenta o comentar algo sobre SCP-701-1, al menos al principio. Evento: SCP-700-1 aparecerá completamente sobre el escenario durante la escena del banquete en el 5º acto. Aquí se incorporará la acción de la obra como el rey ahorcado. Los actores entonces comenzarán a asesinarse entre ellos o cometer suicidio, a veces utilizando objetos que aparecen espontáneamente sobre el escenario. Los disturbios se desatan en el público, con los espectadores atacando al azar a cualquiera frente a ellos, independientemente de sus relaciones previas. Luego del evento, si alguno de los miembros de la audiencia sobrevive al brote inicial, podrá salir del espacio de la representación, en cuyo caso continuarán atacando con violencia aleatoria u oportunista. Las víctimas generalmente requieren ser sedadas o restringidas en estos casos. Su personalidad normal comenzará a regresar en aproximadamente 24 horas después del evento. Las víctimas sobrevivientes generalmente exhiben señales consistentes como una experiencia traumática. Algunos no tendrán ningún recuerdo del evento. Otros quedan con secuelas de forma permanente en estado de coma o psicóticos. Para un estudio de un caso típico de un brote, véase el informe de incidente SCP-701-1908-1. El último análisis registrado de un evento no contenido de SCP-701 fue en 1900 durante un drama de secundaria representado en
Para obtener más información sobre el texto publicado de la obra, véase el documento SCP-701-1640-B-1. En resumen, SCP-701 es un virus memético autoevolutivo, transmitido por medios desconocidos a través del texto de la obra. El Dr. ha teorizado que los eventos SCP-701 podrían involucrar texto eliminado. Esta hipótesis es consistente con un pico en los niveles de detectados vía satélite en la proximidad del incidente de 1900, indicando texto eliminado. Los agentes de la función están bajo las órdenes permanentes de suprimir cualquier actuación o publicación de SCP-701, ya sea encontrada o detectada, sin importar nuestros mejores esfuerzos por el contrario. Sin embargo, la obra permanece completamente disponible en línea, a veces bajo títulos diferentes. Todos los intentos de detectar o aislar el origen de estas copias han fracasado. La supresión de la publicación de la obra ha sido generalmente exitosa, con la mayor parte de las copias de una edición académica de 1971 destruidas antes de su publicación. Sin embargo, las copias de la edición en rústica comercial de 1965 vuelven con cierta regularidad, tanto en bibliotecas universitarias como en escuelas de secundaria. Los agentes deben obtener o de otro modo destruir estos objetos como sea posible. Historia. La primera publicación conocida de la tragedia del rey ahorcado fue como un cuarto en el año 1640. El autor de la obra no está listado. El editor, un William Koch, desapareció de los registros históricos después de eso. Curiosamente, el texto no aparece en el registro de papelerías. El primer evento conocido de SCP-701 ocurrió en 1800 durante una puesta en escena de la obra en Estados Unidos. Otros incidentes significativos incluyen la representación del 1900 en un pequeño teatro en la puesta en escena de 1964 en la Universidad de Roth, otra en 1960 en la Universidad de el primer evento SCP-701 exitosamente suprimido por la Fundación, la representación del 1900 por un grupo de estudiantes en CA, la adaptación para la televisión de 1900 por la compañía de radiofusión de producción exitosamente cancelada por la Fundación antes de su transmisión, y el incidente de 1900 en Ohio, Estados Unidos, designado SCP-701-1900-1. Historia de publicación. Cuarto original de 1640. Todas las copias conocidas en custodia de la Fundación. Edición en folio de 1733. Republicado en 1790. Edición impresa de la Universidad de Cambridge de 1813. Edición en rústica comercial de 1965. Edición de tapa dura de 1971. Los agentes deberían notar que las copias de la obra a veces han sido erróneamente archivadas bajo diferentes títulos o grafías del mismo. Además, fotocopias del texto de 1965 han sido encontradas circulando en todos los departamentos de teatro universitarios en el territorio continental de Estados Unidos y en el Reino Unido. Dada la alta probabilidad de archivo eliminado, en mi mente, recomiendo otra vez que SCP-701 sea actualizado a clase Keter. El virus memético de SCP-701 puede muy bien ser la vanguardia del escenario de invasión. Además, texto eliminado. Dr. Denegado. Nada de la información actual que poseemos sobre SCP-701 indica un escenario de clase Keter. Hasta que tengamos datos adicionales, su clasificación permanecerá como Euclid. Enfrente a los hechos, doctor, el gato ha estado durante mucho tiempo fuera del saco en este caso, y en esta línea de negocio nos consideramos afortunados si solo perdemos un centenar de personas cada 10 años.